Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio de entrevistas en Punto y Coma Ecuador. Hoy contamos con la presencia de la doctora Julieta Sagniari, quien es especialista en psiquiatría, salud mental y adiccionología. Además, es doctora en medicina y cirugía. Con ella vamos a abordar el tema del recién aprobado Código Orgánico de la Salud. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Aquí, como una ciudadana más también, como una madre más de familia, también muy preocupada por las implicaciones que tiene este Código de Salud, que evidentemente abre la puerta a despenalizar otras medidas, otras situaciones y poner en riesgo la tranquilidad de la familia principalmente. Justamente dentro de este código que está a la espera del veto presidencial, se aprobaron varios artículos que ahora mismo están recibiendo críticas por considerarse que van en contra de la vida desde la concepción. Cuéntanos un poco más al respecto. Sí, esto no se trata de dogmas, no se trata de religión ni de creencia, esto se trata de evidencia, de ser objetivos. Yo soy una científica, ¿no? Aquí no importa qué religión practique ni qué creencia tenga, sino simplemente la realidad de lo que implica este Código de Salud. Al imponer que los médicos tengamos objeción de conciencia ante un acto, ante una emergencia obstétrica, o sea, quiero que sepan que toda la vida, yo hace 20 años realicé mi rural, atendía 16 partos diarios en el hospital de Salinas, trabajé en la maternidad Mariana de Jesús, nunca me llegó un embarazo por violación de una chica menor, nunca, siempre llegaban menores de edad, atendí el primer programa de adolescentes embarazadas en la Mariana de Jesús, y siempre llegaban con sus novios, siempre llevaron a cabo sus embarazos, se las programaba para cesáreas porque eran evidentemente embarazos complicados. En el caso de mujeres que se provocaban abortos, que se inducían abortos, nos llegaban mujeres con tubos por dentro, con tubos, hasta con un armador o alguna vez, o sea, trataban de ellos provocarse el aborto de miles de maneras, la mayoría tomaba aguas de ruda, siempre recuerdo. Entonces, nunca jamás en la vida nosotros los médicos vamos a estar preguntando por qué hiciste eso. O sea, nos enseñaron eso en la carrera. Lo primero es salvar vida, nunca cuestionar. Entonces, no somos denunciólogos, ni siquiera nosotros vamos a tomar el tiempo de ir a llamar a la policía y denunciar de una fiscalía. No, en ese momento la persona entra a la mesa de quirófano y es atendida. Recuerdo, nunca me voy a olvidar de una chica que cerraba las piernas y no permitía que su bebé, que ya era prematuro, que ella se había provocado, se había lanzado por las escaleras porque dijo que no lo quería tener, y vino ya coronando. Nunca me voy a olvidar cómo ella cerraba las piernas para asesinarlo, ¿ya? Y tuve que llamar a los guardias a que me ayuden a salvarlos a los dos. Luego ella se quedó con la placenta adentro, y me acuerdo que yo era tan inexperta, era una estudiante apenas, y llamé al jefe, y me dijo, tienes que meter la mano, sacar esa placenta, y luego introducir la cureta como las manecillas del reloj, pero hazlo tan suave como si te tocaras la nariz, así con esa suavidad, porque puedes perforar la arteria uterina. Cualquier órgano, claro. Sí, siempre recuerdo todas las enseñanzas de nuestros maestros. ¿Qué nos llevamos a preocupar a denunciar? Y en mi práctica diaria, ahora, actualmente, que recibo tantos casos, o sea, la ética está primero, siempre está el priorizar la vida de las personas. Yo trabajo en un hospital. Dentro del articulado se menciona el tema de practicar esto en casos de emergencia. ¿A qué se podría llamar un caso de emergencia? Todos, o sea, siempre los hemos atendido. Eso es lo que se me hace raro, porque siempre los hemos atendido, ¿ya? Yo trabajo en un hospital, y si yo noto alguna situación legal que amerita una investigación, llamo a la trabajadora social. El trabajar en un hospital da la responsabilidad al director o a la trabajadora social o a los administrativos, no al médico. Lo hago siempre. Recibo casos de violación, recibo casos de pedofilia, yo trabajo con personas con psicopatías, yo trabajo con una población muy difícil. Entonces, yo no soy denunciólogo, nunca. En la práctica privada, que me ha tocado, por ejemplo, casos de violación, sí he tenido, cuando una niña me confiesa que le habían tocado, he tenido que hacer un informe
Eso es en la parte privada. Pero acá me sorprende que acentúen tanta la cuestión de las emergencias obstétricas como que si nosotros no las hubiéramos atendido. ¿Y cuál Todo es sería el trasfondo, no? Si usted dice que esto ya se ha atendido, que las emergencias finalmente no se puede negar la atención porque hay que salvar vidas. ¿Cuál sería entonces el trasfondo de dejarlo en un articulado de esta manera? ¿Qué pasa si dentro de la mesa de quirófano la joven nos dice que el hombre que la está llevando a abortar es su violador, o es el pedófilo, o es el padrastro? ¿Qué tal si dentro del quirófano nos dice ella que la están obligando a abortar? No podemos decir nada, tenemos que callar. ¿Qué tal si estas señoras que están promocionando el aborto en línea con el misoprostol son las que provocan estas metrorragias? No podemos decir nada porque, o sea, ellas van a provocar, a hacer el negocio fuera de vender sus pastillas abortivas y nosotros les tenemos que solucionar y todavía gratis y callados. O sea, esto es lo que implica esta ley. Va más allá de despenalizar el aborto, sino de solapar una práctica que ya se está dando en plena cuarentena. Estas señoras, estas personas sacaron de abortar en línea, porque según ellas el COVID había hecho que las mujeres se embaracen más. ¿Y quiénes son estas comadronas empíricas que están promocionando una pastilla abortiva? Hoy en día, créanmelo, los adolescentes ya cargan, muchas de estas pastillas las cargan en sus bolsillos, 3, 4. Yo he escuchado a los chicos cuando dicen, cuando no le baja la regla le doy hasta 5. Imagínense lo que causa. Ya está pasando. Ya está Y justamente pasando. dentro del articulado también se está promoviendo esto, ¿no? O sea, que la sexualidad de los adolescentes permita estos métodos anticonceptivos de manera que los padres no los conozcan, tienen esta cláusula de confidencialidad. Esto también, ¿qué es lo que, o sea, por qué se está promoviendo esto? Lo que me llama la atención, a mí me parece perfecto que eduquemos a los adolescentes. Dice desde la primera infancia. La primera infancia es de 0 a 8 años. ¿Qué están buscando? Primero adoctrinemos padres. Hay padres que no tienen idea de cómo hablar de sexualidad con los hijos. Primero enseñémosles a ellos. Los hijos son nuestros. No voy a permitir que un colegio, un profesor que tenga algún trastorno o que tenga algún tipo de obsesión, esté hablando sobre sexualidad a mis hijos de 0 a 8 años, no dice adolescentes. Esto es lo que me llama la atención. Esto prepara el terreno para otras cosas, para ser adoctrinados con la agenda LGBTI, quizás. ¿Por qué? Lo mismo lo de los vientres de alquiler. ¿Por qué se aprobó matrimonio igualitario? En realidad, mi percepción personal, a mí no me afecta que se casen, es un papel. Pero esto prepara el terreno para que ellos legalmente puedan también alquilar, accedan a ese servicio de los vientres de alquiler. ¿Qué es lo que va a pasar? Un tráfico de niños por todos lados. Entonces, esta es la cuestión. Este Código de la Salud abre las puertas a otras cosas, prepara el terreno a despenalizar el aborto, prepara el terreno a otras cosas, a la hormonización, a que nosotros se las paguemos con nuestros impuestos, ¿ya? Entonces, esto va más allá y es una agenda que se da en otros países, no es casualidad. Lo increíble es que en Ecuador ha ido, en otros países va muy paso a paso, y siempre es así disfrazado de buena intención, ¿no? Como el cannabis medicinal. Yo receto el cannabis medicinal. Yo lo prescribo en personas con esclerosis múltiple, yo lo prescribo en epilepsia refractaria, en glaucoma no, porque los oftalmólogos no están de acuerdo porque produce náuseas ese medicamento. Pero resulta que aquí 17 millones de ecuatorianos ahora están enfermitos y ahora todos quieren cannabis medicinal. La pregunta es, ¿por qué no importan el medicamento que es aprobado por la FDA, que no tiene el psicoactivo, que está controlado por la DEA? No, aquí quieren sembrar. Aquí un código orgánico va a anular todas las otras ordenanzas o leyes que haya, que son de menor jerarquía. Entonces se va a aprobar que sembremos y que cultivemos, y que cada uno tenga su propia medicina. Entonces, esta es la cuestión de estas leyes muy bien disfrazadas de buenas intenciones, pero que abren la puerta a la legalización de otras cuestiones que no le llamaría aberrantes, sino incoherentes, incongruentes, porque todos sabemos que esto está regido por organismos internacionales. Casi no lo digo esto en público porque me da vergüenza, honestamente. Yo trabajé en Planned Parenthood en Nueva York a mi edad de 20 años, una empresa multinacional que hoy en día está buscando apoderarse de Latinoamérica, en donde es legal abortar. Esto empezaron con leyes hasta las 4 semanas, 12 semanas, hasta cuando yo estaba el aborto era legal hasta la semana 25, totalmente legal.
En ese entonces yo era muy joven y yo decía, yo no estoy haciendo nada malo, yo era una traductora del médico nada más. La mayoría de mujeres que se realizaban el aborto eran hispanas, entonces el médico necesitaba que yo le traduzca, y la mayoría de ellos decían que era porque el novio ya no se quería nada con ellas. Conocí una chica, me acuerdo, guayaquileña, que me dijo que hizo el aborto a las 25 semanas porque el novio no quería casarse con ella y ella no quería estar con ese paquete. Así, en estas palabras me lo digo. O Le digo, sea, pero si tú eres... no era por motivos de violación, no era por motivos de pedofilia. Hay estudios que muestran cuánto o cuál es el porcentaje bueno, de alguna manera responde a estas situaciones de quienes se practican el aborto. Sí, pero ellos aumentan las cantidades. Ya le digo, en 2 años que yo trabajé en la maternidad Mariana Jesús, en mi internado en la maternidad Sotomayor, nunca hubo un caso de embarazo por violación. Hoy en día que estoy trabajando en la psiquiatría, recibo casos de violación, no se embarazan. Imagínense, hay mucho incesto. Lo que sí le puedo decir que en este país hay mucho incesto, y recuerdo que el papá de una joven le decía que eyaculaba fuera para no embarazarla. Hay mucha incestuosidad. Entonces aquí no se va sobre la causa, sino sobre el efecto. Y esta cuestión del plan Parejo lo pueden averiguar este doctor, este médico con el que trabajé, está preso, porque hoy en día en Nueva York es legal hasta las 39 semanas, 40 semanas, tú puedes practicarte el aborto legalmente. Incluso el Obamacare, el seguro médico lo cubría antes y los médicos te lo hacen pasar por otro Otra procedimiento. patología, claro. Sí, entonces Plan Parejo es una empresa que ha estado por estos países, por la Asamblea Nacional. Plan Parejo es una empresa que compra conciencias, periodistas, políticos, para poder aprobar sus leyes basadas en la planificación familiar. Pero esta planificación familiar implica el aborto y ellos son investigados por la FBI por tráfico de tejido fetal. Todo el mundo lo sabe. Un poco, y como para ir aclarando algunos temas, ¿no? O sea, se habla del aborto y hay muchas personas que, como usted dice, ¿no? Es legal hasta tal semana. Es decir, ¿desde qué semana se considera que existe un ser vivo dentro del cuerpo de una mujer? Yo estudié medicina 8 años, 4 años de una subespecialidad. La concepción inicia en el tercio medio de la trompa de falopio. A los 8 días se implanta en el miometrio y se forma una mórula. El momento en que se implanta, empieza a tener el latido cardíaco más o menos a la 3ª semana. A la 2ª semana ya se forma el tubo neural, que es nuestro futuro sistema nervioso central. Entonces, esto es un proceso. El decirle persona es una definición jurídica. Nosotros le llamamos primero ovocito, luego le llamamos mórula, cuando está dividida en 8 partes, luego le llamamos cigoto, y luego le llamamos embrión. O sea, son etapas de la vida, como pero la niñez, vida adultez. empieza en la concepción. En el tercio medio de la trompa de falopia, exactamente a las 72 horas de haberse fecundado, ¿ya? Entonces es absurdo lo que una mentira repetida tantas veces que ya muchos lo están creyendo, y justamente el cigoto, se ensañan con el cigoto, no piensan que antes de eso se llamaba mórula, blastocito, ovocito, se ensañan con el cigoto porque las palabras como que les gusta, y justamente los dicen los que fueron cigotos y los que ya vivieron, los que tienen la oportunidad de haber vivido y ser parte, es una etapa de la vida. Y el tubo neural, porque ahora dicen que no sienten, el tubo neural se forma en la 2ª semana, ya tenemos un sistema nervioso central. Entonces, todas estas cosas ellas no pueden cambiar biología por ideología, jamás. No estoy hablando aquí en ningún momento de religión ni de dogmas, no se puede cambiar, es algo que no se puede. Asimismo, como esta situación del aborto, más adelante, vendrán otras situaciones. Ya se está pasando en otros países que la pedofilia la quieren sacar de los trastornos de identidad, de los trastornos sexuales, y lo quieren llamar orientación sexual, como ocurrió con el llamado ahora que se le cambió el concepto para evitar la discriminación y se le puso disforia de género para que no se llame trastorno de la identidad sexual. Perfecto, está perfecto que lo cambian para que no sean discriminados y todo, pero esto viene más. Mire, yo atiendo a mis pacientes, son homosexuales, mis pacientes tienen HIV, mis pacientes son adictos, yo atiendo a esta población. Mi deber jamás es juzgar, mi deber es que ellos estén estables, que tengan una pareja estable tal vez, que trabajen, que estudien, que no se metan en conductas promiscuas, que no consuman alcohol,
que tomen sus antirretrovirales, ese es mi deber. Y nadie de ellos está pensando en esta cuestión de adoptar niños. Me dice uno, doctora, si para mí ha sido difícil, yo no sé ni lo que quiero en la vida, pero lo voy a saber. Estas personas, por ejemplo, fueron discriminados por ellos. Yo escucho a diario madres que les dicen, primero prefiero verlo muerto antes que aceptar que es homosexual, y ahí incurre el odio sobre su propia familia. Esa carencia de afecto les hace a ellos buscar el afecto en otro lado, refugiarse en las drogas. Escuché una madre que me buscó, me dice, yo la busco porque usted es provida y mi hija está metida en un grupo de lesbianas, una niña de 13 años. Y yo, ok, en el momento que ella vio que reproché su conducta, no me buscó más, porque no es posible porque le digas a una niña de 13 años que la vas a exorcizar, que le vas a encerrar en una clínica de recuperación y que la vas a botar de tu casa. Cuando la niña en quien confió fue en su madre y decirle que se sentía atraída. Era una confusión. Ahí lo que hay Inducida es que orientarla, ¿no? Exacto, pero por eso le digo, primero hay que empezar a educar a la familia, a los padres, porque ellos lo que están provocando toda esta situación e incluso empujan a los hijos a esta situación. Hablar de aborto en pleno siglo XXI me parece retrógrado, cuando existen tantos anticonceptivos, cuando existen tantas formas de prevenir un embarazo, eso es retrógrado. Estar haciendo que esto sea, creyendo que todas las mujeres van a ser violadas y embarazadas. Cuando sucede una violación, la mujer ataca, la mujer pelea. Tiene que estar en el 14º día de la ovulación para que ocurra un embarazo. Los violadores no saben tu fecha de menstruación. Primero, ocurre el ataque. No estoy diciendo que no hay la posibilidad. Claro. Y ha habido casos cuando la violación ha sido sistemática dentro del mismo. Digamos que tu hija sale embarazada. Yo no soy extremista. Digamos que es mi hija. Ya, hace poco tuve un caso. La chica se quería suicidar. Si darle medicación, tenía que tratarla. Al darle medicina, ese embarazo no iba a ser viable. No iba a ser viable. En caso de que esto ocurriera, lo primero es que revisar si a lo mejor se le puede dar un anticonceptivo de emergencia, darle antirretrovirales, es lo primero, darle antibióticos, darle psicoterapia, ¿ya? Y luego revisar esta situación entre familias y médicos. Yo con esto no le puedo decir que estoy a favor o no estoy a favor, pero cada caso debe ser manejado de manera individual, Conozco chicas que sí los quieren tener a pesar de haber sido violentadas. Hace poco tuve una chica adicta que me dijo, yo sí lo quiero tener. Yo le digo, mijita, ¿estás consciente que la medicina puede causarle daño a tu hijo? Y me dijo, peor es drogarse, me dijo, doctor. Yo sí quiero tenerlo. Mi familia me pide que lo aborte y yo no lo voy a hacer. O sea, hay casos y casos. Claro, claro, y al tenerlo sí, escrito en una ley en la que además lo ponen como obligación de que el médico tiene que hacerlo, entonces el tema ya va a otro nivel, ¿no? Y como yo le dije, yo trabajé en esta empresa, Plan Parenthood en Nueva York, y yo pude observar cómo llevaba una mujer musulmana con una burka y el marido la obligaba a abortar. Y entró él a obligarla a alzarse la bata porque ella no quería eso. Y recuerdo que entró el anestesiólogo y la sedó y finalmente le sacaron el vestuario. Y él, enojado, la obligó a abortar. Nunca me voy a olvidar de ese episodio. Fue el día que renuncié. Fue un día del padre y le dije al doctor, tú eres un asesino, yo era killer. O sea, y tenía, con la burka la tapaba mucho, tenía un embarazo avanzado de 24 semanas. Entonces, ese día decidí renunciar, dije, no participo, pero estoy siendo testigo de una infamia, me hicieron abortar. Entonces, eso es lo que puede pasar aquí con la objeción de conciencia, que los médicos seamos testigos de estas infamias, de este atropello hacia las mujeres, y no poder decir nada. No poder decir nada, claro. Ni poderse negar, pues, ¿no? Así es. También dentro del articulado, bueno, que aprobó la Asamblea, se establece la prohibición también de hacer estas terapias en los casos de la orientación sexual. Estoy de acuerdo. Esto no debe pasar. La orientación sexual se define hasta los 25 años. Yo tenía un paciente cuya madre lo encerraba en las clínicas de recuperación, él consumía alcohol,
Y él me decía, doctora, mi mamá me llevaba al paraíso porque ahí yo más hombres veías y ahí más gay me hice. Y salía con más venganza, a vengarse de ella, a destruirse, a seguir consumiendo, hasta que llegamos con ella a un proceso de aceptación hacia su hija, me acuerdo, hacia su hijo, hija, la tenía que, ya me acordaba yo, ya yo la trataba como ella se dedicó a trabajar, a ponerse un restaurante, a ayudar a su madre, llegamos a tener esa paz entre ellos, a que deje la promiscuidad, fue muy difícil que dejaran la promiscuidad, fue la parte más difícil que me tocó, yo no puedo cuestionar si ellos nacen, se hacen, mi deber como médico es ayudar, siempre, sin juzgar, mi opinión personal aquí no cuenta, siempre es ayudar sin juzgar, a pesar de mis creencias, yo no tengo por qué cuestionar nada. Entonces siempre recuerdo eso, cómo su madre se equivocó tantos años de meterlo en clínicas de recuperación y le hacía mucho más daño, le hizo muchísimo daño y él salía a vengarse de ella. Pero al Nuevamente final... venimos al tema de la orientación más bien de los padres, ¿no? O sea, no empezar a orientar, sino a quién va a criar a sus hijos, que finalmente también es mi derecho, ¿no? De criar a mi hijo y de la manera en que yo considero que está bien. Así es, y sin que nadie te juzgue de ninguna manera, decirle que te vas a ir al infierno por eso, sino que sea una persona emocionalmente estable, que sea productiva, que no se promiscua, que no consuma drogas, que se proteja. Y no puedo, yo me quedo con estas interrogantes siempre del por qué. Sin embargo, no tengo respuestas para eso, pero para lo que mantener, deben lo que le dicen a sus hijos y no fomentar este rechazo que ellos sienten a veces hacia la sociedad. Finalmente, y para concluir ya la entrevista, ¿usted considera que realmente el presidente debe vetar esta ley que va a ocasionar más daños que beneficios a la ciudadanía? Deben vetarlo, estoy de acuerdo en que se eliminen esas terapias, es lo único que estoy de acuerdo, y todo lo demás debe vetarlo y cerrarle las puertas a que no se despenalice ni aborto, ni consumo de marihuana, ni ninguna de estas leyes nefastas que van a dañar a nuestra generación. Listo, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto conversar con usted.